Bienvenidos un día más a nuestro podcast de Buenos Días Madre Esfera, en el que cada semana os acompañamos con un nuevo episodio, ahora en formato semanal, y cada mes tenemos una cita con nuestras amigas de Somos Tribu, con Cristina López Arantxa Arroyo. Buenos días, amigas, ¿cómo estáis, queridas? Buenos Buenos días. días. Pues aquí, de primavera un poco invernal. Sí, a estos días aquí en Burgos está haciendo fresquete, sí, se nos ha acabado el buen tiempo que había venido. Y con muchas ganas de cerrar este mes de abril así de esta manera entre amiguis, ¿verdad? Sí, Sí, además llegamos ahí en in extremis, porque in extremis, como Asterix, sin sí. X, in extremis, porque esto se nos está complicando la vida, se nos están llenando las agendas mucho y precisamente cerraremos el episodio ahí comentando algo sobre este asunto, pero ha venido el mes de abril y se plantea el mes de mayo, pues eso, entretenido, ¿verdad, amigas? Con intensidad, que nos gusta. Sí, Sí. sí. Y además, pues estamos grabando el último día de la semana y si nos notáis un poco cansadas es también, somos personas, somos seres humanos y el agotamiento Es también pasa viernes y el cuerpo lo factura. sabe. Jo. Pero en nuestro caso no es para venirse arriba, sino para ir apagándose. Llega un momento en la vida en el que esta frase ya no la dices porque vayas a salir de fiesta. No, y es Sino- verdad que a veces os pones podcast y están muy a tope y, oye, la vida también pasa factura. Yo Esos son con inteligencia artificial hechos, Mónica. Uy, calla, calla, que vienen cosas con lo de la inteligencia artificial y el doblar las voces o crear voces de personas, o sea, con IA directamente, que a mí me aterra, me parece estimulante por otro lado, pero nunca se sabe. Lo mismo para un día como hoy, que estás un poco por los suelos, la IA te da como el Te hace un estímulo apaño. ahí. Pero bueno, nada, simplemente por ponernos un poco en contexto, que estamos un poco agotadas, pero hemos encontrado el hueco para juntarnos y hablar ese ratito que sabemos que luego nos sienta tan bien sobre temas que nos interesan mucho, que nos afectan como madres, como educadoras, como parte de una comunidad y de un sistema educativo y de una tribu, amiguitas. Y en este día que tenemos hoy nos traéis un tema espinoso en Un muchas poquito. ocasiones. Siempre son temas un poco espinosos los que Sí, traemos. sí. Sí, ¿Por qué será? sí. Además, yo luego casi siempre recibo algún mensajillo y agradezco mucho además esos mensajes, ¿no? Cuando los oyen, porque me dicen, ¡buah! Este tema es que no lo había pensado desde aquí, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, porque creo que generamos un espacio para la reflexión, que es lo más importante. No se trata que nunca demos nosotras ni dogmas, ni maneras que sean las buenas o malas de hacer, sino que generen ese, uy, esto me ha hecho darle una vuelta a algo en el que antes igual pues no había pensado o simplemente lo había dejado ahí. Así que yo agradezco siempre cuando me llegan esos comentarios que me dicen, hoy me has hecho pensar. Digo, pues entonces es que lo hemos hecho bien. Así que hoy el temita también, seguro que os hacemos pensar un poco. Sí. Venga, pues vamos a darle. Le Tutorías. contamos. Bueno, Ya lo he dicho. abres tú, tutorías, Venga, venga, lo ha dicho Arantxa. tutorías. Tutorías porque estamos a final de curso y a mí esto me explota un poco la cabeza, ¿no? Cuando pienso, tutorías, claro, que este tema hay que tratarlo ahora porque es final de curso y es cuando la gente va a hacer las tutorías, porque yo desde mi perspectiva como maestra, pues las tutorías están durante todo el año, no es que al final de año se me junten todas las tutorías. Entonces, me parecía interesante verlo desde otras realidades que es lo habitual, yo creo, ¿no? O por lo menos así me contaba Cris. Sí, yo creo, y un poco coincidimos, ¿no? Las tutorías, yo creo que es un poco el gran olvidado del sistema educativo. Es algo que hay que hacer porque además hay como que rellenar unos check de X tutorías al año en los que te has reunido con la tutora o con el tutor y ya está. Y normalmente solo ocurren
más tutorías cuando ha pasado algo malo, ¿no? O cuando ha habido algo como disruptivo o algo que no cuadra, ahí es donde entonces te llaman a la tutoría y es pues como si te llamara la policía, ¿no? Por favor, venga usted a la tutoría. Y yo creo que hay que darle un aire nuevo y sobre todo porque ahora pasa eso, ¿no? Que la gente nos dice, es que tenemos las tutorías de final de curso. Digo, jolín, pero yo procuro hablar con los profes a lo largo del año y de hecho hay veces que les pido tutorial las primeras semanas y me dicen, pero si es que aún no hemos empezado, aún no te puedo contar nada, aún no tengo exámenes para enseñarte. Digo, ya, si no pasa nada, esta tutoría es para conocernos, para hacer equipo, ¿no? Pero claro, esta es mi perspectiva, pero luego difiere un poquito del sistema y por eso también queríamos un poco que Arantxa, desde su perfil de educadora, nos contaras cómo crees tú que deben de ser las tutorías. Ahí va. Y para que esto se lo podamos también transmitir a la comunidad educativa, ¿no? Porque yo creo que hay muchos profesores y profesoras que tampoco igual se lo han planteado, simplemente lo vienen haciendo así porque toca y no se han planteado cuál es el rol que realmente tiene una tutoría dentro del sistema y de la comunidad. Así que ahí te lo dejo. Gracias, Amiri. Calentito. Bueno, no sé, para mí, yo el concepto que tengo de tutoría es ese medio de diálogo para tratar los temas que, de manera que yo como docente te dedique a ti el tiempo que necesites para tratar los temas que te ocupan. Entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué desde mi punto de vista son importantes las tutorías? Pues porque hay veces que algo nos inquieta y lo tratamos a la salida del cole, a la entrada o a las salidas, y tampoco es el momento ni el lugar. ¿Por qué? Porque igual estás tratando algo que está delante ese peque y ese peque hay que hablarlo, que son cosas pequeñitas, pero está delante. Hay otras familias. El docente tiene que estar pendiente de más cosas. Y entonces, eso es un medio de comunicación, un punto, ¿no?, en el que las familias se comunican con los docentes en ese momento y las tutorías lo ven cuando ya ha sido algo grave, grave, grave. Entonces, tiene que colocarse en el espectro del medio. Ni cojo y te pillo a la salida del cole y lo trato así porque igual no puedo dedicarte ese tiempo y esa atención, pero no esperes a que esto se haya hecho una bola enorme como para que ya cuando vaya a la tutoría tenga un malestar porque hay mucho acumulado. Entonces, es ese espacio en el que yo te presto escucha como docente y tú me cuentas qué te inquieta para buscar soluciones desde la prevención y no desde ahora ya tenemos un melón abierto muy grande que a ver por dónde lo abordamos. Y también hay una realidad que es que las tutorías a veces ya se piden cuando, además de ser un melón grande a nivel individual, se ha hecho un melón grande a nivel colectivo. ¿Dónde? En los corrillos, a la afuera de los En la coles. puerta. En la puerta, eso En es. el WhatsApp. En el WhatsApp también, sí. Entonces, claro, utilizamos o nos metemos en el barro, en esos meollos, desde la queja, desde la crítica, pero hay un recurso que sirve para eso, para comunicar, para que haya una relación fluida y de confianza y no se hace uso. Entonces, para eso, para mí, ¿vale? Esto es una visión al final objetiva, que yo creo que cada docente puede tener una perspectiva, pero es la mía. Tiene que ser para esa manera de comunicarnos de manera fluida, que no tiene por qué estar 2 horas, porque es que si resolvemos las pequeñas cosas, van a ser conversaciones rápidas, pero donde vamos a poner soluciones. Y no se queda a la mitad entre la salida, la entrada, me dices algo a la salida, o sea, me dices algo a la entrada que yo me voy con ello y al run run al aula que estoy pensando y no te echo el caso que necesitas. Entonces, las tutorías para mí es eso. Y además, el profesorado tiene un horario de tutoría, o sea, eso es así, a la semana, en el que las familias pueden solicitarlo cuando lo necesiten. Así que debería ser algo fácil, ¿no? Sí, yo ya sabéis que soy muy tiquismiquis y hace mucho, mucho tiempo pues busqué, cuando empezó Juan el cole, claro, yo las tutorías las veía además en una posición un poco jerárquica, ¿no? Es como yo voy a hablar con el tutor y entonces el tutor es esa persona que está un poco ahí arriba controlando la parte académica de mi hijo y yo llego allí pues un poco como de pequeñita, ¿no? De pues es que me preocupa que no sabe hacer bien el palote y a veces vas un poco desde el miedo, ¿no? Desde pues vengo aquí con mis miedos, con mis vulnerabilidades, a ti, que eres la persona que sabe, y entonces yo me di cuenta que no había un espacio de confianza generado, ¿no? Que es muy difícil llegar
y tener 5 minutos escasos para contar, hola, vengo con esta preocupación, casi no sabes ni cómo me llamo ni de dónde vengo. Y entonces empecé a comparar mucho con las reuniones de trabajo, ¿no? Cuando vas a una reunión de trabajo con una empresa nueva y no te conoces, dedicas siempre un rato inicial a conocerte, a presentarte. Bueno, a veces un rato de 25 minutos de contar una presentación de lo que es tu empresa. O sea, de una reunión de 1 hora, a veces dedicamos mucho espacio a contar, pues yo me dedico a esto, hago no sé qué, estudié no sé cuántos, mi empresa hace estos servicios, ti. Y me di cuenta que en las tutorías, pese a que el valor era muy importante porque tenemos a niñas y niños debajo, esto no pasaba. O sea, yo llegabas, te sentabas, hola, buenos días, soy la mamá de Juan y estoy preocupada porque no se sube la cremallera. Y la otra persona directamente te decía, o no pasa nada, o sí pasa nada, o no te preocupes, que para el segundo trimestre ya está hecho, hasta luego, muchas gracias. Y salías de ahí, ¿no? Y esto ya me empezó a hacer reflexionar en que yo tenía que cambiar en mi parcelita de poder qué hacer con esas tutorías. Porque es muy difícil que haya un espacio de comunicación cuando no existe un mínimo de confianza, cuando ni siquiera sé casi con qué persona estoy hablando y dónde estamos cada una de nosotras, ¿no? Y desde dónde llegamos. Y hablando con una persona me dijo, ya, pero no es lo mismo las reuniones de empresa, porque hay gente que no va a reuniones de empresa y tal. Y dije, pues tienes razón. Y entonces un día pasé por un portal y vi una reunión de vecinos. Y dije, toma ya, todo el mundo tiene comunidad de vecinos. Aunque vivas en una casa en un pueblo, hay reuniones. ¿Cómo se hacen estas reuniones? Entonces volví a observar que en las reuniones de vecinos lo que pasaba es que la gente, dependiendo de si se llevaba un poco mejor o un poco peor, pues bajaba 4, 5, 6 minutos antes al portal y se ponía allí a charlar, si hacía bueno, si hacía malo, fíjate, los buzones están más altos, están más bajos. Estas cosas que pasan en las reuniones de vecinos, ¿no? Fulanita no me cae bien, la otra baja con la basura. Y me di cuenta que las reuniones de vecinos eran también tutorías, ¿no? Había una persona que coordinaba un orden del día y entonces se hablaba y todo el mundo opinaba porque todo el mundo era vecinos de la misma comunidad y además se tomaban decisiones. Entonces, creo que a las tutorías hay que darles una vuelta porque tenemos que verlos eso como un espacio de comunidad que no se ve. Casi es como una relación muy rápida y el tiempo está muy delimitado y es verdad que hay una tendencia a no me atrevo a ir para algo que es como que realmente tampoco me parece importante, aunque a mí me genere un cierto, no sé, sensación de inquietud. No solo desde el lado de las familias, sino que también lo he observado desde el lado de los profes, ¿no? Que igual está pasando algo pequeño en clase, pero tampoco te avisan. Pues porque igual dicen, bueno, no te voy a llamar para contarte que el otro día, pues yo qué sé, se quedó un rato en el patio que no le apetecía jugar. Porque ¿cómo te van a llamar para una tutoría? ¿No? Es como, ¿cómo voy a hacerles perder el tiempo para algo que realmente no es importante? Y yo creo que tenemos que cambiar ese mensaje. O sea, las tutorías son un espacio de tiempo fundamental para que podamos tener una coordinación, porque somos un equipo que estamos entrenando, entre comillas, a un peque para la vida a nivel académico, a nivel de valores y a nivel de todo. Entonces, no podemos estar desvinculados. Sería como si un entrenador de un equipo de fútbol súper importante solo llegara 5 minutos antes del partido a dar 4 indicaciones y los pusiera y a jugar. No tendría sentido. Entonces, para mí en esas observaciones desde el lado de familia, durante este tiempo me he ido haciendo casi un máster de tutorías, que digo yo, de cómo ir, desde dónde ir, qué preguntar y qué pasa cuando vas desde otro lugar. Cuando llegas a la tutoría y le preguntas, ¿y qué tal? ¿Cómo vas? ¿Se te está haciendo largo el curso? Desde el lado de las familias. Pues seguro que ya tienes ganas de que llegue Navidad. De repente muchas veces el profe o la profesora cambia de actitud porque en realidad estamos hablando 2 personas, no estamos hablando 2 máquinas acerca de una caja que va a salir en una línea de producción. Estamos hablando entre personas para tratar a personas más pequeñitas y en crecimiento. ¿Y qué nos ocurre? Que luego hay veces que nos llegan consultas y por eso sale un poco este tema de tutorías que me dicen, es que yo no sé cómo ir a una tutoría. Tengo un problema y no sé cómo ir, no me atrevo, prefiero mandar un correo electrónico o prefiero resolverlo a través de otras familias en el patio, a ver qué han hecho y a ver qué han resuelto. Y por eso yo creo que hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y que es importante hacer esas reflexiones y darles a las tutorías el espacio que se merecen. Yo desde ahí abogo también porque los coles tengan espacios de mucha más confianza para generar diálogo,
que igual no tiene que ser una tutoría, sino simplemente pues un diálogo, 4 o 5 familias que se acerquen un día a compartir, ¿no? Pues qué nos pasa, cómo lo estamos viendo, cómo está siendo el inicio. Porque además hay hitos importantes. Cuando son chiquititos, pues igual, yo qué sé, el tema de esfínteres, control de esfínteres. Pero también hay veces, igual en sexto de primaria, pues van a cambiar a muchos de ellos al instituto o a la ESO o qué está pasando, y hay inquietudes compartidas que se pueden resolver en una tutoría grupal, porque no es algo que afecta solo a tu peque, sino que es algo pues que está en el contexto. Entonces yo desde ahí invito a que haya, si nos oyen docentes, espacios de tutorías para charlar las familias, para tomarte un café y para hacer lo que haces en la reunión de la comunidad de vecinos, que es bajarte 5 minutos antes, pues para charlar un poco y para preguntar. Y en esas reuniones de vecinos a veces preguntas: ¿y qué tal tus padres? Hace mucho que no les veo por aquí. ¿Operaron a tu madre de la cadera? ¿Y cómo está? Jo, pues a ver si el ascensor nos lo ponen a cota cero, porque somos personas, ¿no? Si lo hacemos en una reunión de vecinos, que solo discutimos por cómo se pintan las rayas de los garajes, ¿cómo no vamos a hacerlo para nuestras niñas y niños? Y ahí no hay excusa, que todos somos vecinos. O sea que esa es un poco mi visión, ¿no? Y yo creo que la comparto con Arantxa desde diferentes lugares, y quien haya ido, si alguien me oye de los que ha ido a una tutoría conmigo, pues ya sabe que nos lo pasamos bien, que suelo ser reivindicativa, pero que creo que son espacios muy valiosos para el diálogo y que los desaprovechamos a lo largo del curso y los dejamos solo ahora para el final, y muy enfocados a las notas también, ¿no? A ir a discutir una nota, por qué le has puesto un 5, por qué le has castigado, porque no sé qué, desde ahí, ¿no? Desde la queja y demás, y no desde el diálogo, que para mí es desde donde tendríamos que ir. Y ya me callo, porque a mí las tutorías es un tema, ya os digo, que me da para máster. Podría hacer un curso de tutorías, yo creo. Pues estaría bien, sí. Sí, yo creo que esto debería partir un poco, así me viene, por esa primera reunión de inicio de curso que hace el profesorado con todas las familias, explicar para qué son las tutorías. Si realmente un docente ahora mismo nos está escuchando y esto le llega, pues eso es el primer día, explicar para qué son las tutorías y abrir esas puertas y hacer mucho hincapié en eso, para que cuando el día de mañana esa persona tenga que llamar a tutoría a una familia realmente, o sea, que sea esa persona, a la otra familia, a la familia a la que llame no le entre un escalofrío de arriba abajo, pensando que hay un problema grave y viendo que simplemente es, oye, quiero dedicarme un tiempo, ¿no?, más especial para tratar algo que le inquieta. Y también un poco, a veces, por lo que me llega de familias, las tutorías es un espacio en el que los docentes, no todos evidentemente, pero sí algunos o muchos, por lo menos, o eso es lo que me cuentan, que van a lanzar el problema, ¿no? A decir, es que tengo este problema, pero sin una relación de soluciones, de trabajo conjunto entre familia y escuela. O sea, desde la queja, decir, es que pasa esto. Tu hijo se porta mal, se porta mal, se porta mal y, vale, ¿qué hacemos como familia y escuela? Entonces creo que siempre que vayamos a tratar un tema, tiene que, como profesionales que somos, y si no tenemos la idea o no tenemos los recursos, pensar en qué profesional sí que podemos derivar o nos puede acompañar o nos puede asesorar para poner soluciones y no solo culpables, porque al final lo que hacemos es, en cierto modo, señalar a se porta mal y es tu culpa, sin llegar a ese acto de responsabilidad en el que vamos a transformar esta situación que a los dos nos acoge. Sí, normalmente los temas suelen ser o se porta mal o está sacando malas notas, ¿no? Y no llega. Y yo no he tenido en todo este tiempo, ni en mí misma, ni en personas que me rodeen, alguien que haya llamado a una tutoría para decir: oye, pues es que quiero hablarte de que se le da súper bien las manualidades y qué podemos hacer para echarle una mano y que lo desarrolle mejor. Esto no lo he visto en la vida. Y también tiene que ser parte de la tutoría, porque es un espacio donde lo que tenemos que hacer es hacer crecer a esa personita pequeña, no solo enfocarnos en cuando hay un problema. Y para mí esto es casi más importante, ¿no? Porque esas niñas y niños siempre tienen cosas maravillosas, pero las tutorías parecen que es como el foco de los problemas. O sea, solo nos enfocamos en tiene que mejorar aquí, cuando entra este profe está hablando y demás. Pero y todas aquellas cosas que sí que hace bien y que podemos reforzar y poner en valor y que quizás a veces nos sirvan de arrastre para resolver otras cosas que están pasando,
no suelen pasar. Las tutorías para mí siempre son como el espacio de los problemas, ¿no? Y yo sí, cuando me lo llevo al ámbito de la empresa, digo, es como cuando de repente ya te llaman los de operaciones y dices, ay Dios, o sea, esto es que ha cascado algo, ¿sabes? Mejor que no me llamen porque es que ha cascado. Pues yo quiero que me llamen cuando no casca, o sea, cuando me dicen, oye, que esto va guay, ¿sabes? Digo, genial, porque esto también es importante. Y en este diálogo también podemos crecer. Y creo que aquí las familias tenemos una tarea importante. No podemos hacer depender de que el docente o la docente sea siempre la persona que genere esos espacios, porque igual no lo va a hacer. Pero en cada clase hay 20, 25 familias. De 20, 25 familias, si 15 familias generamos esos espacios, es más probable que las cosas vayan cambiando. Entonces yo creo que tenemos un papel importante y que lo tenemos que reivindicar. Esos espacios de diálogo donde las tutorías no se conviertan en los cajones de desastre. Y luego, sobre todo, que no nos olvidemos que estamos hablando de terceras personas que en ese momento no están allí y hay veces que hay tutorías verdaderamente sangrantes donde es verdad que además nos enfocamos en pues se porta muy mal, pues es que en casa además se porta peor y es que hizo no sé qué, pues en casa hizo algo peor y no nos olvidemos de que estamos hablando de una persona que en ese momento no está allí y que la estamos poniendo verde y que además es nuestra hija, nuestro hijo y tu alumno o tu alumna. Y esto es importante, no perderlo de vista. Que creo que también es como un momento donde intentamos como soltarnos y decir, es verdad, yo estoy súper preocupado, me pasa esto, pero es que estamos hablando de una persona. Entonces creo que tenemos que mantener máximo respeto absoluto porque además no está ahí delante, ¿no? Intentaríamos no hacerlo entre personas adultas. Lo de poner a bajar de un burro a alguien está muy a la orden del día y en España más, que nos gusta, pero es que estamos hablando de personitas. Entonces creo que esto es importante. Y esto también lo traslado a los claustros, que hay veces que, pues eso, que se habla de las niñas y niños de unas maneras pues que no deberíamos de hacerlo. Que a nadie nos gustaría que como persona adulta, cuando nos vamos de una reunión, hablaran así de nosotras o de nosotros. Y esto es importante. Entonces, ahí las familias creo que tenemos un papel clave a la hora de ser un poco exigentes con esos espacios de tutorías, porque están dedicados, tienen un espacio de tutoría. Entonces, si no va ninguna familia, pues vete tú. O sea, yo hay veces que digo, ¿tienes hueco? Pues voy para allá. Que ya sé que a veces preferirían no verme, ¿no? Esto lo sabemos entre ellos y nosotros. Pero a mí me gusta y me han pasado cosas muy bonitas también en esas tutorías de generar esa transformación y esa confianza, donde al principio te ven un poco como, ¿a qué vienes tú aquí si todavía llevamos 2 semanas? Y de repente se empiezan a generar otros diálogos e incluso podemos intercambiar información, pues si tienes algo, mándamelo, pues yo también. Y eso también es guay, ¿no? Esa parte también la he vivido y ha sido muy valiosa y muchísimo aprendizaje. Entonces yo a las familias les invito a que las horas de tutorías hay que utilizarlas. Y si no puedes ir tú, pues mandas a los abuelos, pero hay que utilizarlas porque son espacios para el diálogo. Y desde ahí lo que decía Arantxa, ¿no? Estrategias. Yo tengo algunos trucos. No sé, Arantxa, tú como docente, ¿cómo lo plantearías? Yo tengo lo que llamo los trucos de las familias. También que podría hacer ahí... Sí, de trucos de docentes también. Dale. Sí. No, pues venga, dale tú que... Bueno, yo creo que son parecidos, ¿no? Que las estrategias van a ser parecidas porque lo que buscamos es la conexión con esa persona. Entonces, tener mucha empatía y sin juicio, o sea, y sin juicio. Y sé que esto suena a taza de Mr. Wonderful, porque está muy manoseado ese término de no juzgar a las familias, pero realmente yo me he visto, ¿no? En mi maternidad es lo que más me ha enseñado a cómo yo situaciones que había juzgado antes viendo una imagen, luego las he tenido yo en mi casa y no es por eso que yo pensé en su momento, ¿no? Que los peques cambian mucho en el contexto escolar y familiar. Bueno, a mí mismamente, cuando yo llego al aula, que yo hay momentos de la semana que soy profe de mis hijos no tienen nada que ver cómo actúan conmigo o cómo actúan con mi compañera 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque tenemos una relación totalmente diferente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y ver cómo, teniendo en cuenta lo que nos dice esa familia, ¿no? Su punto de vista, su realidad, podemos generar estrategias útiles para esa familia. Porque a veces nos vamos con recetas y es que las recetas, teniendo en cuenta la situación laboral, la situación de conciliación familiar,
etc., 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 no es la misma para todas. Y eso nos coloca, sino en una posición de superioridad y de falta de conexión con esa familia. Entonces, ser muy conscientes de cuál es el momento, o sea, la situación individual de esa familia y cómo podemos aportar soluciones y ayuda y esa mano para que ese peque mejore. Y luego yo también me voy, o sea, sí que es cierto que al final vamos a tratar algo que nos inquieta, y entonces yo me pondría un recordatorio, y es lo que he intentado. Evidentemente no siempre, pero algo en lo que pongo el foco, cuando era tutora, ahora ya no soy tutora. Si yo algo trataba en un tema que me inquietaba y había una mínima mejora, lo comunicaba a la familia cuando ya había una mínima mejora, porque si no vamos de malestar en malestar, saltando, y las comunicaciones son de piedra en piedra. Y sin embargo, cuando ha habido una mejora, porque la ha habido, se han puesto en marcha unas estrategias por parte de la familia y el centro en el que ese peque ha hecho una curva de mejora, si no se visibiliza, solo estamos abajo y abajo y abajo. Entonces eso también tenemos que generar sensación de capacidad tanto a los peques como a las familias. Y eso, pues si hemos tratado un tema que nos inquieta y ha habido una mejora, un correo, que tampoco tiene que ser una tutoría, o sea, un correo diciendo, mira, tal y como hablamos, he visto esto, así que seguid así, porque eso empodera y eso hace ver que el esfuerzo, el tiempo y todo lo que ponemos en el asador, pues hace que salga un plato riquito. Eso suena fenomenal, suena fenomenal. Seguimos con recursos porque estoy segura de que al final la gente, todo el mundo tiene la misma intención, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Nos falta tender puentes, ¿no? Sí, sí. Y para mí algo importante, ¿no?, dentro de esas estrategias es cuando voy a las tutorías tener un orden del día, ¿no? O sea, qué temas quiero tratar y habérselos comunicado previamente al tutor o a la tutora. Es decir, pues me gustaría reunirme contigo porque quiero hablar de, pues no sé, que veo que no lee al ritmo de los demás o que me inquieta que no le gustan las matemáticas o que me ha dicho que en el patio no juega. Es decir, trasladarle previamente la inquietud que me gustaría tratar, porque creo que cuando las personas sabemos de qué vamos a hablar, también como que nos podemos anticipar, nos podemos reflexionar acerca de lo que está pasando y luego les suelo dejar preguntas. Me gustaría saber cómo lo ves tú, qué crees que yo puedo hacer para que esto, que de alguna forma como que vayamos a esa reunión un poco reflexionados, porque creo que a veces si no nos sentamos como en frío en la reunión y yo tengo la sensación como de que te van a leer un comunicado, ¿no? Y en matemáticas hemos visto que avanza progresivamente, en lengua no sé qué, en naturaleza, y tú dices, es que no sé ni de qué me estás hablando, ¿sabes? Entonces creo que es importante anticipar un poco en ese orden del día porque ya se produce una primera comunicación y eso es a través de eso, de un correo electrónico, de la plataforma o del sistema que haya establecido en cada centro para hacer la solicitud, que no sea solo una solicitud, porque si no creo que también te pones en defensa y me pongo en el lado de los docentes. No sé si esos papás van a venir a decirme que no les gusta cómo lo hago o que le he puesto un 5 o vienen a decirme lo que sea, entonces yo me coloco un poco en una posición de defensa y lo que hago es armarme. O sea, me pongo un escudo, porque además sé que viven situaciones muy duras, entonces me pongo un escudo y claro, desde el escudo ya es muy difícil generar una confianza. Si yo previamente sé que esa familia viene con una inquietud, pues estoy preocupado por esto, desde esa realidad de la inquietud. Y nunca desde la culpa al otro. O sea, no es que tú no le estás explicando bien las matemáticas, tú no estás haciendo que lea bien. No, mi inquietud es que mi peque las matemáticas, pues mira, las tiene un poco atravesadas. O veo que cuando está haciendo la tarea no se concentra. Me ha explicado que en el recreo tal. No, es que tú en el recreo no lo estás haciendo bien. Tal. No, no es desde la culpa, es desde tu inquietud. Y esto requiere una reflexión previa en casa, porque lo primero que nos salta siempre es no me gusta cómo lo estás haciendo, ¿no? Y te lo lanzo. Entonces voy a que lo cambies. Pues esto no es una manera de generar una relación de confianza. Entonces creo que el primer ejercicio es, o en las dos direcciones, si fuera el docente el que llama a la familia, no es desde, creo que no le estáis poniendo límites, le deberíais de hacer que la tarea la haga no sé cómo. No es desde ahí, sino pues mira, me preocupa que cuando está en clase no se concentra, me preocupa que lo que sea. Desde esa situación que queremos resolver, porque en realidad la intención es la de la resolución de un conflicto.
Y una vez que tienes ese orden del día, oye, pues me apetece hablar de esto y esto. Y cuando digo orden del día, no es el típico de 1, 2, 3, como que fueran unas jornadas, ¿no? Sino algo pues mucho más orgánico. Algo que luego a mí me funciona muy bien es tener ese espacio como para preguntar el qué tal, para dedicar 5 minutos a preguntarle a la persona docente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Utilizo algo que haya pasado a lo largo de la semana o del trimestre, pues si va a llegar Navidad, ¿y qué tal vais con el festival de Navidad? ¿Mucha carga? ¿A ti que te gusta lo de los disfraces? Es decir, algo que me permita conectar desde el plano personal, porque estamos hablando entre personas y para mí esto es clave. Y luego ya podemos entrar en tema, porque también una vez que se ha roto esa dinámica es que podemos estar hablando entre tú y yo, porque no hay una relación de jerarquía. Estamos en el mismo equipo con diferentes roles. Tú estás en el rol educativo académico y yo en el rol educativo familia, pero somos parte del mismo equipo, ¿no? Aquí no hay una capa. Desde ahí es mucho más fácil enfrentar la conversación. Luego podemos entrar a la conversación y una técnica que a mí me va súper bien es la técnica del sándwich. Es decir, si tengo algo que decir que realmente no me gusta del docente, en su forma de hacer, no en la persona en sí, sino pues no me ha gustado que ha hecho esto, ¿no? De mandar esta tarea de esta manera, ha pasado algo, utilizo la técnica del sándwich. Le digo, oye, que Juan vino encantado la semana pasada con la clase que hicisteis, le pregunto, de lo que sea, el ciclo del agua, que ya sabéis que me fascina el ciclo del agua. Me encantó la clase del ciclo del agua. Vino Juan entusiasmado. Hemos estado 3 días hablando del ciclo del agua. Maravilla. Luego meto la cuñita de lo que pasa es que esta otra parte de la tarea, me he sentido, siempre desde el yo, me he sentido, he percibido y tal. Y luego remato con, pero me ha dicho que la semana que viene vais a hacer otra actividad del ciclo del agua que me parece puntazo. Técnica del sándwich de toda la vida, pues va muy bien. Funciona fenomenal como estrategia para las familias, pero siempre desde el yo, ¿vale? Siempre desde lo que tú sientes, lo que a ti te preocupa, lo que a ti te genera vulnerabilidad y no desde lo que tienen que cambiar. Y desde ahí a construir. Ojalá todo el mundo tuviéramos los mismos lenguajes emocionales y a veces no es fácil, ¿no? A veces te encuentras escudos o yo siempre lo he hecho así. La frase que más me he encontrado yo es, llevo 30 años de profesión y siempre lo he hecho así. Esto en las tutorías es frase, o sea, yo de hecho me hago una apuesta a mí misma y digo, a que sale, yo siempre lo he hecho así. Si sale, me estoy a punto de darme 2 besos, ¿no? Y ahí es súper importante llevar un argumento preparado. Siempre se ha hecho así, pero ahora las cosas han cambiado, pero tengo una información nueva que dice que, ¿qué te parece si la discutimos? Yo me apoyo mucho en la ciencia. Oye, seguro que has leído el último paper científico, esta frase me encanta, seguro que has leído el último paper científico acerca de cómo aprender al cerebro y entonces es de ahí que podemos hacer. Esto es un poquito puñetero, ya sé que igual no está bien decirlo en un podcast, pero creo que tenemos que jugar esas estrategias porque hay algo muy valioso de fondo que son nuestras niñas y nuestros niños. Entonces hay que ser un poco tricky, ¿no? Que dicen en inglés, un poquito ahí desde el amor, desde el humor siempre y desde esa conexión, que a mí me parece lo más importante. Y luego, la otra estrategia que llevo es llevar una batería de soluciones propia. Es de, oye, mira, yo he pensado que para esto, ¿qué te parece si hacemos esto en casa? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinión te genera? Pues mira, he pensado que vamos a poner en el frigorífico una nota. A mí se me ha ocurrido esto y ahora, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Y cómo podemos construir? Y ahí pasan muchas cosas, de verdad. He vivido situaciones muy bonitas de cuando dices, pues mira, no había pensado en esta solución. ¿Qué te parece si además haces esto y demás? Y desde, oye, vamos a probarla. Y luego remato con lo que dice Arantxa, que yo luego suelo pasar otro correo diciendo, oye, pues llevamos una semana probándolo y mira, esto ha ido bien, esto ha ido mal, esto no sé qué, ¿cómo lo has visto tú? ¿Qué te parece? ¿Has visto algún cambio en clase? ¿Me lo cuentas? Y desde ahí se construye. Y de verdad que luego la mayoría de los docentes tienen muchísima apertura a querer esa comunicación, pero igual no han vivido ese proceso comunicativo. Entonces tenemos la oportunidad de dárselo, ¿no? Y en el peor de los casos te coges este podcast, se lo mandas dentro del primer correo y ahora ya vamos a la reunión porque ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Es verdad que se puede utilizar como una herramienta de, oye, pues he oído un podcast que habla de tutorías, ¿qué te parece si probamos a ver qué pasa? Y luego si no llamamos a estas chicas y las ponemos un poco ahí a bajar del burro si no tienen razón. No queremos... Movidas. Sí, ¿no? Entonces lo veo desde ahí.
y sobre todo evitar, por favor, corrillos de patio y de WhatsApp, Ujú. porque al otro lado también hay personas y hay docentes, ¿no? Y no nos gustaría, al final estamos criticando y faltando al respeto y creo que es algo que no queremos hacer, ¿no? Que no tenemos otra estrategia a veces, pero hay que buscarlas. Sí, y que al final a veces surge la queja de, no, es que no hay comunicación familia-escuela, pero ¿se han hecho uso de las vías de comunicación que están establecidas? Entonces, ¿de dónde viene la queja? Y mira, a mí para terminar me gustaría compartir algo que hacemos en Magea y que yo creo que ayuda mucho a facilitar esa comunicación y como romper ese miedo a la tutoría y también al fluir la información, ¿no? Dejar fluir la información. Nosotras hacemos reunión de inicio de trimestre cada trimestre, o sea, no hacemos una reunión de inicio de curso. Hacemos una reunión de inicio de trimestre en el primero, en el segundo y en el tercero. Y en esa reunión vamos a contar los cambios que hemos hecho, porque siempre hay cambios que se hacen, bien sea por el tiempo, bien sea por que va a haber, pues yo qué sé, en junio empieza reducción de jornada, cuestiones que cambias y que las familias tienen que saber, porque ante el desconocimiento y escuchar por parte de los peques que hay cambios, lo que genera es miedo. Y en el miedo hay esa sensación de, o sea, a veces el miedo lleva a atacar. Entonces, comunicamos esos cambios, pero también hacemos, o sea, les mandamos un formulario en el que nos hacen las preguntas que quieren saber. Y muchas veces son preguntas que ni nos habíamos planteado, pero ya hacemos un orden del día sabiendo cuáles son sus inquietudes. Y entonces, también además de una manera pues anónima, porque aunque sepamos quién nos hace la pregunta, luego respondemos a esa pregunta que viene bien a todas las familias, porque hay familias que igual ni se lo han planteado, pero les resuelve esa duda y dicen, ah, vale. Y entonces es una manera de tener una comunicación mucho más limpia, mucho más fluida y tener a las familias muy informadas, que al final es lo que quieren. Y entonces esto igual, si las familias, o sea, si los docentes piensan, jo, es que imagínate 25 tutorías cada trimestre y eso les agobia, pues igual con una reunión al inicio de trimestre, una reunión familiar desde esta perspectiva, preguntando qué es lo que quieren saber primero y haciendo un orden del día de lo que vas a hablar en base a lo que tú quieres comunicar y lo que quieren saber las familias, te ahorrarías muchísimo malestar por parte de las familias, o sea, por ese desconocimiento y aporta y nutre esa relación de comunicación. A mí me gustaría reivindicar, antes de que terminéis, las tutorías en grados superiores, o sea, es decir, en edades ya cuando van avanzando, es que ahí sí que solo te van a llamar cuando pasan cosas y no buenas, normalmente, habrá de todo, yo no generalizo, pero las experiencias que voy viendo en secundaria, pues sé que son entornos grandes, muchas personas, pero de repente los niños desaparecen, los padres dejamos de tener tanta comunicación, si es que había esa comunicación con el equipo directivo, con los tutores, con los profesores, y a eso ya ahí, si se te toca un tutor, una tutora con mucha iniciativa o con buena intención, pues tienes suerte, pero si no, no existe ese canal tan fluido como quizás debería, teniendo en cuenta las edades que están, o sea, las edades que son. Sí. Total. Mira, yo aquí, Mónica, todavía no lo he vivido, pero es algo que sí que he reflexionado porque Juan ya tiene cada vez más profes. Es decir, tú antes hablabas con la tutora y era profe prácticamente único, igual tenían pues en inglés o en gimnasia, ¿no? Pero ahora ya tiene prácticamente un profe por asignatura, salvo alguno que coincide. Y claro, hay veces que no tienes que hablar solo con el tutor, sino que tienes que hablar con ese profe específica de cada área. Y algo que funciona bien a otras familias que tienen niños más mayores y con los que yo he hablado y que hemos un poco planteado una propuesta es utilizar el correo electrónico. Porque es como una manera mínima de comunicar. Entonces, a veces, y es complicado, porque hay que romper una dinámica que no existe, es lo que dices, o sea, hay que crearla. Hay que Y claro, crearla. a mí me Y vuelve no, otra vez
que esa carga yo la voy a asumir como familia, que no debería de ser, pero la voy a asumir como familia. Entonces, tenemos la opción de hacer 2 cosas, o esperar que haya un cambio educativo que cambie el rol, o cambiarlo nosotros, ¿no? Parcelita de poder. Entonces, es complicadísimo. A mí me parece que además es unas edades donde se les etiqueta muchísimo más rápido todavía, donde hay todavía unas corazas muchísimo más grandes en general, pues porque realmente están en una edad que es muy complicada de gestionar. Yo lo entiendo, o sea, que esos docentes, ole estar ahí porque sí, porque están enfrentándose a unos cambios biológicos en las niñas y niños tremendos y están intentando pues hablar de literatura española, con lo cual, ojo, cuidado. Pero creo que el correo electrónico es un arma, digo lo de arma entrecomilladamente, es una herramienta muy válida y me gusta ver lo que ha pasado en concreto en unos casos porque he visto que al pasarle solamente un correo electrónico diciendo hola, somos los papás de tal, no sé qué, pues nada, presentarnos, nos gustaría tal, te dejamos nuestros perfiles de LinkedIn, si te apetece en algún caso comentar, nuestro peque va a estar contigo en biología, taca, taca, ta, nuestro peque ya, nuestro adolescente va a estar en biología. Las respuestas han sido desde 0 respuesta, o sea, que no les han contestado nada, a gente que, qué guay, no sé qué, pues podemos quedar, o sea, de repente como que han descubierto, alá, si detrás de este niño que está aquí sentado hay unos padres que me han escrito, tela. Entonces, pero me parece un temazo lo que planteas, porque ahí creo que los espacios de diálogo tienen que ser todavía más diferentes, a veces no están tan enfocados en el plano académico, que a veces vamos más cuando son chiquititos de, es que no se sabe la B y la V, tal, no menosprecio los problemas, ¿no? Pero que igual son como más fácilmente resolubles, pero es que en la etapa de la ESO y del bachillerato, además hay unos elementos decisores de qué tipo de materias quiere elegir, hacia dónde está orientando, qué le está pasando, que creo que necesitan unos espacios de diálogo más grandes. Y aquí yo sé que sí que hay institutos, no sé si en Burgos eran o no, nos lo han contado Arantxa, si tú lo recuerdas, en alguno de los espacios de Asire, donde tenían los cafés, cafés con profesores. Eran ratos donde se tomaban un café y estaban por allí los profesores de diversas áreas para generar esos espacios de diálogo. La sorpresa es que no iban demasiadas familias. O sea, que a veces también queremos algo Sí, que claro, luego no lo aprovechamos como deberíamos, ¿no? Pero me parece fundamental aquí también. Así que tendremos Sí, que hacer este podcast dentro de unos años, Mónica, que los sí, nuestros ya estén ahí. A ver qué de hemos verdad hecho. que me interesa mucho Como cuando tribu, a ver qué hemos hecho. lleguéis vosotras a esta etapa y cuando es que se despersonaliza tanto estas edades, dejan de ser, no sé, es que veo un cambio tan fuerte en la manera en la que se plantea la educación, no solo por una tutoría, sino por cómo se mueven los chicos, las chicas, cómo se plantean las clases, tantos profesores distintos, tienen un tutor cada año que además depende del tutor o la tutora que tengan, si tiene ganas, se aprende los nombres o no, que sé que esto como todo, va en función del docente, de la docente y de las ganas que tenga y como no, de las familias que le hayan tocado o que tenga ese año, ¿no? Que esto siempre ya sabemos que hay varias partes, pero que el cambio es radical y que muchas veces estamos en primaria y tal, tenemos un canal de comunicación que no sabemos aprovechar tan bien como deberíamos y y existe una preocupación, una conciencia que luego en secundaria es verdad que se ve desbordado por muchas otras preocupaciones y el contexto cambia, los recursos cambian, sabemos cómo está la situación, pero ahí se queda que yo creo que es una etapa tremenda como para que encima no tengamos apenas comunicación fluida, ¿no? Ni fluida ni nada con los docentes y dependa mucho pues, de la voluntad de familia y de profesor o profesora para que exista ese canal.
Dependerá del instituto, estoy convencida, y por eso no quiero generalizar, pero yo creo que como etapa, y bueno, por no hablar de grados superiores, en los cuales, evidentemente, si alguna familia se acerca mínimamente al centro, se les tacha de estos niños no Sobreprotectores. saben ir solos a hacer la matrícula. Que yo no digo que vayan las madres a hacer las entrevistas de trabajo, ni muchísimo menos, pero es verdad que tampoco pasa nada porque exista la presencia de las familias en ciertos ámbitos, ¿no? Y mucho menos en el educativo, que a veces nos confundimos y en cuanto se huele un poco la presencia de las madres, ya es que parece que nos estamos metiendo en el terreno de nuestros hijos y que les estamos haciendo menos autónomos, y creo que no siempre es el caso. Ya está. Totalmente. Ahí lo dejas, tachan. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Siguiente podcast son 4 horas de duración sobre este tema. Por cierto, Total. que tengo que hacer aquí ya mención, aprovechando que hablamos del tema educativo, asistí a las segundas EduJornadas el pasado mes de marzo, fue. Y bueno, maravilla, felicitar a Ingrid y todo ese equipo, porque fueron una pasada, o sea, me encantaron, lloré lo más grande porque fue ¿Sí? una jornada súper emotiva por un montón de aspectos, y me gustó muchísimo porque me permitió ver otra faceta y otros aspectos del aula virtual, que existe esta comunidad en Twitter especialmente de docentes, donde también tienen espacio, y esto es mérito de Ingrid y su equipo, que dan cabida a familias y a todo tipo de niveles educativos. Ahí estaba FP, había infantil, había idiomas, había universidad, había todo el espectro educativo, y me sentí muy, muy acogida y muy integrada, e incluso vi a madres chungas, varias representantes de las madres chungas, anónimas y no anónimas, y me encantó. Bueno, en este caso no iban como anónimas ya, y me gustó mucho, mucho esa comunidad y ese ambiente que se generó, y ojalá esos puentes, ese encuentro se diese más a menudo entre familias y docentes, porque luego cuando estás hablando de los asuntos que importan, ves que en realidad hay mucho en común, hay muchas situaciones que se comparten, muchos objetivos comunes, la mayoría de los objetivos son comunes, y nos faltan sitios en los que encontrarnos y en los que dialogar de verdad y pues eso, con tiempo, con espacio y con buenas intenciones, y simplemente quería Ponerlo en valor. dar el homenaje y poner en valor esta jornada, que de verdad, si se vuelven a hacer, será un placer volver a asistir, y si no, que lleva muchísimo trabajo, ha sido un placer y una jornada inolvidable, la verdad. Qué bien. Qué Qué maravilla. bella. Sí, Esas cosas que surgen de internet y de que no hay son tan una malas las redes, ¿eh? Claro. Es que al final va de personas, ¿no? Yo creo que las Exactamente, tutorías son personas hablando con personas para ayudar a personitas, o sea, no tiene exacto. otra opción. Y a mí hay algo siempre que les intento, una frase que a veces pongo en los correos, que les digo: seguro que hay más que nos une de lo que nos separa, así que vamos a tender manos para ver cómo saltar estas barreras. Pues amigas, gracias siempre por traer estos temas que son tan necesarios, que muchas veces se quedan soterrados por el día a día y por las prisas y los grupos de WhatsApp y las polémicas y los problemas diarios, pero que al final pues nos generan angustia y nos generan preocupación, sobre todo cuando hay temas que, pues eso, si tu hijo o tu hija no está bien, pues al final todo se tambalea. Así que establecer un buen diálogo pasa por entender bien las tutorías y por aprovecharlas al máximo. Arantxa, Cristina, creo que sobre aprovechar al máximo la Esta es nuestra vida última tutoría. puede que sea así, sí, es muy probable, y salvo que encontremos algún hueco, en cuyo caso apareceremos en vuestros reproductores para deciros adiós hasta después del verano, pero si no, vamos a tener que tomarnos un tiempo para aprovechar intensamente las agendas que tenemos. Arantxa, Cristina, Final de curso.
Docentes somos docentes y estudiantes, entonces nos junta todo. O Ya, sea, Sí. es verdad. Y además es que sobre eso está girando este podcast de una manera sí, inusitada. sí, 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 sí. Que nuestras trayectorias profesionales van por sendas inexplicables, Sí. inesperadas, y esto va creciendo y enriqueciéndose el debate de manera, pues eso, que no esperábamos y que, mira, da lugar a reflexiones incluso más profundas, ¿no? Quizá, Total. o no. ¿O no? Oye, que esto también al final va de eso. Nos veremos cuando podamos, seguramente si la vida se complica ya después del verano, después de haber descansado adecuadamente. Y nada, que nos seguimos en las redes igualmente. Cristina, Arantxa, que sigáis ahí a tope con vuestros proyectos, que ya os vemos. Oye, si queréis mencionar esta campaña de crowdfunding tan preciosa en la que estáis participando, sería un buen momento y podemos dejar el enlace luego en el podcast. Pues sería genial. Vale. Gracias, Mónica, por el espacio. Cris, cuentas tú un poco y luego yo, si quieres. Bueno, pues Arantxa y yo participamos en un proyecto mucho más grande que nosotras, ¿no? Porque solo somos una piecita muy pequeñita, que se llama Lo que esconden las palabras, que es un corto documental que estamos rodando aquí en Burgos con gente de Burgos, y que es una iniciativa que produce la Escuela de Burgos, que es una entidad social que se ha creado aquí y que están dirigiendo y produciendo Mariana Dueñas y Daria Subina, y lo que pretendemos es reflejar esa violencia invisible y pequeñita que sufren las niñas y niños y que, bueno, que es como la gran olvidada, ¿no? Esas amenazas, chantajes que están en el día a día, que todos las pasamos por alto y que entre personas adultas pues no aceptaríamos. Queremos reflejarlo, pero sobre todo queremos ofrecer soluciones de cambio, ¿no? Queremos que la gente se sume al proyecto perdón, y se sienta que pueden ser actores y actrices para el cambio a través de ver este documental, que un poco les dé esa fuerza y esa herramienta y esa justificación de fondo de que esto lo tenemos que ir cambiando poco a poco. Que es verdad que hemos evolucionado mucho en cuanto a violencia, pero yo creo que nos queda camino por recorrer y por qué no hacerlo, ¿no? Y bueno, ya os digo que Arantxa y yo somos pieza pequeñita, ahora hay un crowdfunding para recoger fondos para el proyecto y confiamos en poder estrenarlo en enero de 2025, así que es un proyecto largo porque pues bueno, se hace todo de manera voluntaria y ya os digo, a través de un crowdfunding de personas que consideren que el proyecto puede ser interesante y que esperamos a todo el mundo en Burgos en enero de 2025 cuando estrenemos. Y si no, pues que nos lo llevaremos a Madrid y a donde tenga que ir, ¿no? Y bueno, Arantxa, te dejo a ti, que tú has sido la última en grabar Sí. la entrevista. Sí, bueno, a mí me parece un proyecto súper interesante porque van a participar diferentes personas que tienen relación con el mundo de la infancia, pero con una diversidad de puntos de vista muy rica. O sea, eso es lo que más me ha sorprendido, porque yo en este caso no estoy dentro del proyecto, que sí que está dentro ahí en la organización, pero yo participo simplemente pues, como profesional de la infancia y dando mi punto de vista, pues como acompañando familias y docentes que quieren hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y que la verdad que mi profesión a día de hoy es muy bonita porque son las familias las que vienen y los otros docentes las que vienen a mí que se han dado cuenta de toda esa violencia. Y muchas veces necesitan argumentos. O sea, es que es algo muy instintivo, que dice, jo, es que esto no está bien, aunque se haya hecho toda la vida, no está bien, pero no tienen esos argumentos porque la masa social de, pues es que toda la vida se ha hecho así y mira, es que claro, así estamos con esta generación de cristal y todos estos argumentos, yo creo que les doy un poquito ese respaldo de, como dice Cris, la evidencia. Bueno, pues es que la evidencia, aunque yo desde que se lo oí a Beatriz Cazurro siempre la menciono a ella y lo menciono. Creo que es muy triste tener que recurrir a la evidencia científica para no tratar mal a una persona. Entonces, pero la hay, la evidencia hay, a verla hayla. Entonces, lo digo siempre y me encantó. Y ese va a ser mi papel. Bueno, ha sido, porque ya he grabado esta semana, además en Magea, que para mí es muy especial hacerlo allí.
Y entonces estoy deseando, bueno, yo sé que largo enero, pero estoy deseando. Así que invito a todas esas personas. La aportación mínima son 15 euros, entonces, pues bueno, además, como al ser crowdfunding, pues se puede desgravar y creo que puede ser un aporte bastante importante para ese cambio a la mirada en la infancia. Pues de llamada a la acción para Sí. terminar nuestro podcast, que no hay mejor manera que hacerlo, que encima para mejorar y crear un mundo mejor para nuestras criaturas que lo merecen. Dejaremos el link para que puedan tener más información sobre este proyecto en nuestras notas del programa, junto, como siempre, a la información de los proyectos de Cristina, de la web de Cristina y de, de Magea y de las redes sociales de Arantxa y de Cristina, para que, como siempre, podáis trastear, ver a ver qué hacen estas mujeres, dónde están. Siempre muchas cosas, siempre muchas cosas. Nos vamos, volveremos ya después del verano seguramente y así con más energías que nos hacen falta. Sí, más arriba. Claro, Bueno, tantos chicas, proyectos, hay que sí, generar, hay que tener energía para sacar adelante todo esto. sí, sí. Nos vamos, volvemos muy prontito. Cuidaos mucho, Cristina, Arantxa. Un placer. Adiós. Adiós. Chao.